Comentaba entonces que uno normalmente se nutre de las experiencias, ¿no? Y en el campo de lo que es la cadena de suministro, experiencias hay a toneladas, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchos casos de éxitos y si hay muchos casos de éxito, hay millones y millones de casos de fracaso, ¿ok? ¿Fracasos por qué? Porque es rara la vez que cuando aplicamos a alguna teoría en cualquier cosa o en cualquier contexto, la peguemos a la primera. Usualmente, los grandes descubrimientos que se han dado en la humanidad siempre han sido ensayo y error. En estos días me refrescaban un caso en la compañía. El jefe mío es muy amante de usar los post-it. ¿Saben los post-it? Eh, Eso que quita pega. ¿Ok? El, ¿Conocen la historia del post-it? Yo no. Sharon, Yo no. Yo tampoco, profe. tampoco. Ok, perfecto. Fíjense, el post-it nace en 3M, la empresa 3M, y nació como un experimento de un trabajador, no sé si llamarlo científico o desarrollador dentro de la empresa 3M, que estaba buscando una pega. Estaba buscando una pega, hacerla la más fuerte posible. Y lo que tuvo fue una pega que no pegaba. Y fíjense, esa pega que no pegaba, que pudiera considerarse como un fracaso, porque 3M lo que estaba buscando era pegas resistentes, no pegas que no pegaran. A alguien se le ocurrió utilizarla en un papel y eso se convirtió en el famoso Post-it. Y eso se convirtió en una de las ventas y llegó a ser el producto número uno de 3M en su momento. Ya es un producto ampliamente copiado, pero en su momento, en los 80, era el producto número uno de 3M. Una pega que no pegaba. ¿Ok? Dentro de una compañía que su fuerte era hacer pegas resistentes. ¿Ok? Eso es un éxito a través de un fracaso. La misma penicilina. A través de un experimento fallido, lo tenemos. El caso que José se va a interesar más, el caso de Viagra. El caso de Viagra es un experimento fallido. Estaban buscando un dilatador de vasos eh, de arterias y surgió Viagra y se convirtió en uno de los productos más vendidos en la industria farmacéutica mundial. No sé, estoy hablando de cantidad de casos que hay, ¿no? Hay casos que son... Profe, Ah, dígame. disculpe, usted dice que me interesa en el tema del Viagra. ¿Por qué? ¿Ya te picaste? No, no, no. Yo digo que sean por otras razones, por si acaso. Por conocimiento, José, yo Sí, no sí, dije más claro, nada. Yo no dije claro, más claro. nada, José. Solo Los, para los hombres compartir. tenemos que saber de todo, José. No te preocupes. Es así. Ok. Y te he puesto que a la chica le interesa también el tema. Fíjense bien. El caso de... Hay casos que me estaba recordando hoy por otro evento. Eh, Casos de éxito o fracaso, ¿no? Cuando Henry Ford lanza el modelo T, ¿ok? ¿Saben lo que es el modelo T de carro, no? Eh, Henry Ford desarrolla una de las primeras líneas de fabricación, o la primera, y Henry Ford decide hacer el modelo T en serie, y surge la producción en serie. Y en esa producción en serie, él toma una decisión, voy a fabricar carros modelo T, y empieza a fabricar carros modelo T. Y el modelo T empieza a ser un carro que la gente veía con cierta reserva y empieza a ser utilitario, empieza a comprar el modelo T. Y se vuelve tan exitoso que hasta los mismos trabajadores de Ford de la época empiezan a comprar el carro y el carro empieza a ser un éxito comercial. Pero Henry Ford hizo algo lapidario para su momento. Él viene y dice, fabricaremos modelo T que siempre serán negros. Y se quedaron negros. Y ahí fue el hueco donde entró la competencia. La competencia hizo un carro blanco, carro rojo, y empezaba a diversificar. Y la terquedad de Ford era, no, tienen que ser negros. Y eso le hizo perder mercado. Y entraron la competencia. Eso es un caso también de un proceso de éxito o fracaso. Eh, Tenemos casos de marketing muy importantes. Por ejemplo,
¿Ustedes se recuerdan o llegaron ahí de Blockbuster? Sí, ¿No? sí, profe. Blockbuster, ajá, Blockbuster era una tienda donde nosotros buscábamos películas VHS, ¿ok? O beta. Blockbuster desaparece con la aparición de las televisoras, porque ya no necesitaba alquilar una película, ya alquilo Netflix, alquilo Disney, alquilo, qué sé yo, HBO, cualquiera de estas. Ya no necesito ese elemento. Con tristeza, muchas librerías están desapareciendo. ¿Por qué? Porque la tecnología se las está comiendo. La generación nueva, de repente usted está más acostumbrado a leer en el celular, a leer en una pantalla de un computador, que los tradicionalistas que dicen que les encanta tener un libro en sus manos, hojear, pasar las páginas, etcétera. El mundo está cambiando y está cambiando a través de muchos procesos y indudablemente las cadenas de suministro se afectan también. Si nosotros vemos la cadena de suministro inicial de principios de la humanidad, es una cadena de suministro más de todo de tipo alimenticio, pero de corta duración. No existían las neveras, no existían los congeladores. El alimento o el animal que se mataba había que comérselo rápido porque la carne se podría. Dentro de esa gama, ustedes recordarán, yo les hice la presentación del almacén de futuro, ¿cierto? Teníamos el tema de las cuevas como un elemento que se utilizaba en un primer momento para esconderse, para protegerse de la lluvia, de los elementos, pero también se convirtió en uno de los primeros almacenes, porque era la forma de cazar y guardar los alimentos sin que los animales se los comieran afuera. Tenemos una evolución en el tiempo de una cadena logística que depende de lo que yo vaya a estudiar. ¿Sí? Si ha habido algo constante, y ustedes se recuerdan de esa cronología que hice de la nación del futuro, había algo bien interesante, que la evolución del sistema logístico va asociado al comercio y logró un cierto avance, primero es por la bebida, las bebidas alcohólicas, lo que hacían los frailes. No solamente desarrollaron las bodegas, sino también los sistemas de transporte. Pero también teníamos sistemas de comercialización de las Indias, mercancías que venían hacia Europa. O negocios, vamos a llamarlo negocios, del oro que se sustraía o elementos eh, minerales de cierta riqueza que se trasladaban desde las Américas hacia Europa. Eh, y eso generaba toda una serie de logística. Lo involucraba hasta ese momento barcos, vamos a decir, transporte terrestre y transporte marítimo. Pero no hasta 1900 que surge el transporte aéreo como una posibilidad de transportar pasajeros y transportar mercancías. Y eso dinamizó otra vez la cadena de suministro. Y la cadena de suministro hoy se ve impactada por muchas cosas. Hay cosas que estamos viendo como evolución en el mundo que todavía nosotros no tenemos. Si me voy a la parte, por ejemplo, de Walmart, ¿ok? O de la misma Amazon. ¿Qué están viendo ustedes que está ocurriendo en Estados Unidos que no tenemos acá en Venezuela, por ejemplo? ¿Quién me lo dice? A pensar, vamos, a pensar, a pensar. Yo diría así, sin pensarlo mucho, el tema de la gasolina, o sea, el petróleo. Ajá, pero ¿qué solución le busqué a eso? ¿Más camiones? Bueno, por algo está lo que pasó aquí en Venezuela y que están No, no, con no, piensa en el ese, sistema logístico de Walmart. ¿Qué estás viendo tú en video ah, por ahí? ¿Qué están haciendo allá que nosotros no tenemos? que estén haciendo en Estados Unidos que en Venezuela no. Ujú. ¿Ustedes no han visto los videos de esos en que llega un dron a la casa y suelta una mercancía? Sí, Iba a Bueno, comentar la inmediatez. perdón. Iba a comentar la inmediatez. O sea, que aquí no hay capaz esa inmediatez de venta como si hay en Estados Unidos. Sí, pero si tú te fijas, ¿quién habló? Disculpa, no, no fijé porque casi no es Sharon. Ajá. Claro. Sharon, fíjate.
Si tú analizas fríamente 5 años atrás y ahorita, los sistemas de delivery te ponen algo en 30 minutos, cuando antes no. Antes la tienda podía estar a 3 cuadras tuyas y te tardaba 2 días. ¿Ok? El sistema de delivery nos transformó a una inmediatez, y llamo inmediatez media hora, 20 minutos, una hora, lo que tú quieras, a sistemas que, te repito, se manejaban en días, estando dentro de la misma ciudad. ¿Ok? Entonces, ahí hay una evolución, pero afuera los drones están cambiando la operación. Entonces, José, sí, tiene que ver con gasolina. En vez de yo tener un camión que me consume gasolina, sea el nivel energético que tú quieras, llámalo electricidad, porque el camión es eléctrico, o llámalo gasoil, o llámalo gasolina, como tú quieras. ¿Ok? Me resulta más fácil manejar un dron y me es más, para utilizar la palabra de Sharon, más inmediato que otro sistema. Y eso da la posibilidad entonces de cambiar el sistema de distribución, de cambiar la cadena logística. Si ustedes se meten e investigan un poquito por YouTube, la gran evolución ahorita de los almacenes es que se están desarrollando almacenes en este momento que no tienen operarios, tienen robots, robots que transportan paletas, robots que toman mercancías, drones que toman mercancías a ciertos niveles de altura dependiendo del almacén. Cuando antes era obligatorio la persona, ahorita lo maneja una persona desde una cabina, un sistema de control, pero todo es automatizado. Y eso cambia la cadena de distribución nuevamente, eso cambia la cadena logística, inclusive cambia las tareas, Sharon. Tú que estás en el área de mantenimiento, te entendí, ¿no? Haciendo tu tesis. ¿Por qué? Porque si yo antes necesitaba un mecánico de montacarga, ahora necesito montar un mecánico que sepa de robótica, porque ese dron o ese robot es lo que requiere y cambió otra vez la función. La función humana no ha desaparecido, la función humana se reconfigura. Lo que sí es muy cierto es que si antes en mi almacén había 60 personas, ahorita hay menos. ¿Ok? Yo me recuerdo, y esto es parte de la experiencia, de las múltiples experiencias, la verdad que mi vida ha estado plagada de muchas cosas. Yo no sé si les comenté, por ejemplo, eh, yo tenía ya como 2 años de graduado, creo, más o menos, sí, 2, 3 años de graduado. El que era jefe mío en ese momento también era ingeniero industrial. Era graduado en Estados Unidos, no era acá de Venezuela. Él me llama un día a la oficina y me dice, yo tenía un almacén que tenía 60 operarios y atendía más o menos 300 transportistas. ¿Ok? Flota que yo salía en la mañana y yo tenía 300 transportistas allá afuera. ¿Por qué? Porque era el sistema de distribución de medicamentos y entonces cuando uno salía decía, tengo viajes para Maracay, tengo viajes para Maracaibo, tengo viajes para Puerto Ordaz, tengo viajes para Barinas, tengo viajes para Margarita. E inmediatamente se lanzaban las rutas de despacho y se fijaban el número de viajes respectivos. Pero había 300 choferes ahí dispuestos a salir a cualquier lado, porque a veces el volumen era muy pequeño, pero a veces el volumen era de 5 carros a Valencia, dependiendo, 5, 7, 50, depende de la velocidad que yo como decisor, como jefe de operaciones, tomaba la decisión, o gerente de almacén en ese momento, quise decir, tomaba la decisión del envío. Él viene y me llama a la oficina y me dice, ¿cuántos operarios tienes tú en el almacén? Ya lo sabía, 60. Ok. Bueno, yo quiero que para la próxima semana me traigas un plan de 15 operarios. Yo, bueno, imagínense, de 60 personas pasar a 15. Yo me la quedo viendo con cara totalmente increíble. ¿Me estás hablando en serio? Sí, sí, sí. Tráeme un plan de 15 personas la próxima semana. Y me dejó ahí. Se imaginarán lo que implica cambiar toda una operación para pasar de 60 a 15. Yo no sé, Karen, si estás viendo gente dentro de tu proceso de tesis, o María, si estás viendo proceso de tesis, también Bárbara, no sé si estás en tesis o no. Este,
pero nos cuesta a veces reducir una o dos personas y yo tenía que reducir 45. En ese momento, obviamente, quedé en shock. Un fin de semana que yo no sabía qué hacer, hasta que me vino la idea. Mm, A la semana me le presento a mi jefe y le digo, mira, fracasé. No, no te pude traer un plan de 15 personas. Y entonces, bueno, te traes uno de 18. Me lo aprobaron inmediatamente. ¿Qué piensan ustedes que puede hacer una persona para reducir tantas personas de un proceso? A ver, especulan. Automatizar con máquinas. No escucho nada. No sé si están hablando muy bajo, muy lejos, no sé. Automatizar con máquinas. No, porque eso es costoso. ¿Ok? Automatizar implica costo. Ojo, lo puedes hacer, sí, estamos de acuerdo. Pero definitivamente eso es costo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa pudiera hacer? Me imagino que María lo hizo de alguna forma en su proceso de cadena de suministro. Nada. Pensemos un poquito, muchachos. No se queden ahí. Profe, si María soy yo no me llamo María. No, no, le estoy diciendo a María porque ya está haciendo la tesis en cadena de suministro. Pero es que soy yo la que le dijo Ay, eso. perdón, las invertí. Disculpa, Karen. Perdón, disculpa, me equivoqué yo entonces. Se María es la que, preocupe. María es la que está haciendo la tesis entonces en mantenimiento, ¿no? O era Valora. Ya me enredé. Menos mal que son tres. No, creo que Karen me habló de su tesis, que es quien acaba de hablar ahorita, y yo le hablé de la mía, que era de mejora continua para los procesos medulares, no es netamente de mantenimiento. Ah, ok, perfecto. Perfecto, Sharon, gracias. Lo que pasa es que no estaba viendo a los participantes, entonces cuando hablan no veo quién me está hablando. Piense bien, ¿qué se les ocurre? Yo les pongo ese reto. Tenemos un proceso, el que ustedes quieran, el que ustedes visualicen en la empresa que están, y les digo, tenemos que reducir de 60 a 15 personas. ¿Por dónde arrancan? Hola, profe. A mí se me ocurre algo, pero no sé si lo mejor fue eso. Le comento. Bueno, me imagino que de las tantas personas se evaluaría qué es lo que realmente hacen, qué es lo realmente productivo, el tiempo que invierten, y ver si entonces en lugar de esas tantas personas, las 18 podían hacerlo. Muy bien, Gabriel. Pero antes de ver las personas, ¿qué es lo que tienes que ver? Más arriba de eso. Los Los procesos. Los procesos. Muy bien. Los procesos. procesos. Eso es lo primero que tenemos que atacar. Pensar en los procesos y repensar el proceso. ¿Sí? Si el proceso está dado para 60 personas, estoy seguro que no habrá nada que hacer, lo van a hacer 60 personas, porque por diseño está hecho de esa forma. ¿Sí? Pero si yo replanteo, si yo hago reingeniería, si yo hago reproceso, ¿ok? Puede haber un cambio. Eso me puede bajar el número de personas. ¿Sí? Profe, Adelante, Charo. contratar algunos servicios o procesos para tener que eliminar, o sí, o bueno, reducir el personal dentro, también podría ser una opción. Sí, pero lo que quiero que te enfoques, Sharon, como aprendizaje, es que lo que tiene que ver es el proceso global, repensar la operación. Si yo para un proceso X, ¿ok? Estoy empleando 10 personas, mi planteamiento es cómo puedo hacer ese proceso con 5, con 4, con 3, lo que sea. ¿De acuerdo? Y entonces me doy cuenta que aplicando simplemente ingeniería de métodos, y los industriales son los que estoy hablando, para José y para los de administración, lo que estoy diciendo es replanteando las funciones en función de distancias y de tiempos de operación, eso es ingeniería de métodos, ¿ok? Empiezo a encontrar reducciones, encuentro operaciones más sencillas de hacer. Vamos de cultura general que los administradores lo deben saber también porque lo estudian en algún momento. ¿Quién es el padre de la ingeniería industrial?
¿Quién fue el fundador de la ingeniería industrial? Ingenieros industriales o cuasi ingenieros industriales. Rápido. No me lo están googleando, espero. Nadie. No puede ser. Bueno, profe, a mí se me viene a la mente Maynard, pero no sé si fue él. No. Importante, pero no. Profe, ¿no fue Taylor? Fue Taylor. No es que no fue. Fue Taylor. Frederick Taylor. Frederick Taylor se le considera el padre de la ingeniería industrial. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que hizo Frederick Taylor? Frederick Taylor simplemente trabajaba en una mina y vio cómo los operarios de una mina sacaban el carbón de una mina a través de rocas, etcétera, y veía el proceso de traslado de esa roca de un carril de estos de trenes de vagones manuales de un lado a otro carril. Y se da cuenta que el operario a veces agarraba la roca y se la montaba en el hombro, a veces la llevaba entre las dos manos, ¿ok? Eh, vamos a decir hacia el estómago, otras veces se la montaba al hombro, otras veces se la montaba a la cabeza, a veces iba por el lado derecho, a veces iba por el lado izquierdo, y se da cuenta de que no había uniformidad en el manejo del proceso. El gran aporte de Taylor es que viene y dice, ya voy. Si yo hago esta operación de la mejor forma posible y la hago continuamente, debo hacer la operación mejor. Y eso fue lo que hizo. Y ahí surgió todo lo que fue tiempos y movimientos y todo el movimiento que generó la ingeniería industrial. Eso se unió con alguien llamado Héctor Mayo. ¿Alguien ha oído de Héctor Mayo? Administradores también deberían haber oído de Héctor Mayo. Estoy hablando de cultura general ya, de las carreras. ¿No? Ok. Héctor Mayo trabajó en General Electric en un momento en que esas fábricas eran realmente un infierno. Si ustedes han visto videos de lo que eran los principios del siglo, de esas fábricas monstruosas, gigantescas, realmente se trabajaba en condiciones infrahumanas. Y él decide hacer un experimento. Agarra un lote de mujeres y las aísla del otro grupo que trabajaban dentro de una planta industrial. Al aislarlas, ya les cambió el nivel de ruido. Y él observó que simplemente con cambiarlas del ambiente, la productividad aumentaba. Y después decide montarles aire acondicionado y la productividad aumentó. Y le mejoró las condiciones de la luz y la productividad aumentó. Y entonces empieza a ver que hay variables o parámetros que se estudian en un momento determinado que nos permiten mejorar la operación como tal. Y Héctor entonces inclusive llegó a un momento determinado a que aquellas madres que tenían hijos que usualmente para la época trabajaban también como dentro de las fábricas, o simplemente quedaban en la calle mientras sus madres estaban trabajando de 24 horas, casi 20. Él se da cuenta de que esas madres, estando dentro del área que le mejore todas las condiciones, estaban pensando en sus hijos. Y él viene y les otorga esta guardería y la productividad se vuelve a elevar. Y eso fue el gran aporte. Héctor Mayo une los estudios de Taylor de tiempos y movimientos y lo une a lo que es la mejora del ambiente laboral y con ello se incrementa la productividad. Y fueron los dos primeros baluartes de lo que es la ingeniería industrial como tal. Pero estos están aliados también a lo que es el estudio en la administración de empresas, porque también influyeron en toda la parte de lo que son los costos dentro de la empresa. Por eso es que los administradores también deberían oír de ellos dos. Esos son procesos, señores, que cambian radicalmente una forma de distribuir. Eh, veamos un ejemplo muy sencillo. Una salsa de tomate. ¿Cómo se imaginan ustedes que era la salsa de tomate al comienzo del mundo, cuando surgió la salsa de tomate a nivel industrial?
Dije exageradamente cuando comenzó el mundo, cuando industrializamos la salsa de tomate. ¿Cómo se lo imaginan? Tomate triturado con condimentos en un frasco de vidrio. ¿En un frasco de vidrio de qué tamaño, Sharon? Alto, Muy grande, como, así, no, como las como como un botellas de barril, leche en las que, ¿sí? bueno, pudiera ser barril. Sí. Vamos a llamar barril, simplemente, no sé cómo se llama, pero vamos a decirle que estilo barril, ¿sí? Yo creo que yo creo que eran como más líquidas, ¿no? Porque era como menos procesada, venía más directo del tomate, entonces yo supongo que eran como más líquidas, no tan espesas como son hoy. Está bien. Supongo yo, no sé, la verdad Sí, lo es. es válido, es válido. No sé. Lo que estoy diciendo es que venía un empaque muy grande de vidrio pesado. Eso sí, ¿sí? Porque el vidrio era vidrio grueso, no era un vidrio delgado, ¿de acuerdo? Y era un elemento pesado, difícil de manipular. Si lo comparamos con un envase del día de hoy, ¿cómo ha sido la evolución de ese empaque? No hablemos del producto, del empaque. Vamos, Daniel, cuéntame. Yo creo que tendría como un diseño más ergonómico, que se adapta Ergonómico, más ajá. a los usuarios. ¿Qué más? Ergonomía es una cosa, Materiales más baratos materiales más económicos, totalmente de acuerdo. ¿Qué otra cosa? y, y ya no sé. Y ya no sabe. Les pregunto, Y más Nada. práctica, ¿no? O sea, ¿perdón? más para el cotidiano. O sea, ya no es un frasco tan pesado, sino que es un frasco que tú puedes mover tranquilamente Sí, vamos a decir que eso y a entra fin de dentro de cuentas se gasta. vamos a decir que eso entra de la ergonomía. Pero definitivamente, ¿qué es más sano, el vidrio o el plástico en la interacción con un alimento? El vidrio, El vidrio es más sano. el vidrio. Los materiales nuevos que surgieron tenían que ser de igual o similar calidad de almacenaje, ¿sí? Porque si no, mi producto se daña, ¿de acuerdo? Entonces, se cambia el concepto, se cambia el diseño, se cambia toda una serie de cosas y eso influencia, adivinen qué, la cadena de suministro. Porque si yo antes necesitaba una carretilla para montar, no sé, voy a exagerar otra vez la nota, 50 barriles de salsa de tomate, ¿ok? Ahorita en ese tipo de empaque puedo poner, no sé, voy a exagerar nuevamente, 1000 frascos donde antes había 50 empaques. ¿Me siguen? Ojo, estoy jugando con cifras que no tengo el elemento exacto, pero lo que quiero es la imagen. ¿De acuerdo? Se me va a cortar esto en cualquier rato. Se me corta, volvemos a entrar 15 minutos más, ¿de acuerdo? Entonces, el punto es que la cadena logística se ve impactada por muchas cosas, muchos elementos. Las cadenas logísticas de hoy en día, ¿por qué están impactadas? Y ya yo le abrí la tarea número 4. ¿Qué es lo que ustedes observan a su alrededor que todo el mundo habla ahorita? Sea cual sea el producto. Señores, pensemos un poquito. Dime, Gabriel, ¿qué ibas a decir algo? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Disculpe. Ah, a nivel global, en todos los productos, hay elementos comunes que la gente está buscando, que las empresas están buscando, y eso impacta la cadena de suministro. ¿Qué es un elemento que todo el mundo trata y habla todo el mundo de que mi producto debe ser? ¿Qué? Ecológico. Ecológico, green, verde, como quieras llamarlo, ¿sí? Todos estamos buscando productos que no me afecten el medio ambiente, que no me contaminen el medio ambiente, que no generen cáncer a las personas. ¿De acuerdo? Y eso cambia la cadena de distribución totalmente. Porque entonces ya mi fábrica de vidrio no va a tener el mismo volumen de vidrio. ¿Por qué? Porque se me vuelve impráctico cada vez que yo lanzo un empaque de 20 unidades y se me rompen 10.
Y encima esas 10 me dañaron las otras porque se me contaminaron, se me mancharon. Ah, pero si lo hago en PET, me funciona mejor, pero es que el PET hay elementos que interactúan y otros no interactúan. El frasco PET, por ejemplo, con el alcohol se consume, se daña. Entonces no puede ser PET, tiene que ser otro tipo de plástico. ¿Me siguen? O en el caso de los medicamentos es un caso más patético. No todos los materiales tienen la capacidad de, o la barrera protectora de proteger un medicamento por 5 o 6 años o 10 años, dependiendo del medicamento que sea. Hay medicamentos que duran una semana en un envase determinado. Y a eso se le hacen los denominados estudios de estabilidad, que es ver cuál es la durabilidad de un producto. Y créanme, es así. Hay productos, hay medicamentos que a los 5 años están como el primer año. Pero hay productos que dicen 5 años y al año ya no sirven para nada. Verbigracia, las vitaminas. Las vitaminas degradan muchísimo. Cuando usted ve un empaque que diga vitamina C de 5 años, déjelo quietecito, porque las vitaminas no duran sino un año, si acaso. Entonces, claro, la empresa va a decir que sí, pero la realidad es no. La vitamina D degrada muy rápido, por ejemplo. Se degrada rapidísimo, la vitamina C también. Se oxidan rápidamente. Y si no tienen una barrera adecuada, peor. Y por eso es que ustedes ven que ciertos envases o son muy sofisticados el envase o tienen elementos secantes para protegerlo de la humedad porque la humedad los daña inmediatamente. ¿Sí? Ahora, mi cadena de suministro, insisto, yo lo voy a presentar ahorita. Si no, me quedan como 2 minutos. Yo acabo de salir hoy arrancamos un programa que no lo estoy vendiendo ni nada, sino simplemente les quiero mostrar lo que estamos haciendo y lo que está haciendo la gente. Eh, acá. Hoy arrancamos un programa de un diplomado de cadena de suministro. ¿Ok? Ese programa tiene este programa, valga la redundancia, disculpe. Ese diplomado tiene este programa. Está conformado de 5 módulos. Fíjense el primero, introducción, conceptos básicos, estructura general de lo que es supply chain y el panorama mundial. Son 6 horas. Módulo 2, almacenes, estrategia, diseño, instalación de procesos y equipamientos, son 32 horas. De esas 32 horas, yo creo que tengo 3, 7, debo tener como 7 horas o 9 horas, algo así. Gestión de inventario, planificación de la demanda, forecasting, 22 horas. Aduanas y comercio internacional, procesos nacionales e internacionales, 6 horas. Logística, distribución y tecnología en la supply chain, 30 horas. De esas 30 horas yo tengo 4 y tengo en gestión de inventario creo que tengo como, no sé, como 6 horas más que dicto clase. Fíjense bien, los temas les son comunes. ¿Les suena? ¿Sí o no? Sí. Lo que está diferente es el contenido. Lo que ustedes pueden ver en la universidad, que es este módulo, por lo menos que me toca a mí la próxima semana, de estrategia, diseño y estructura de almacenes, una cosa como lo doy yo en pregrado y otra cosa como lo doy en posgrado. ¿Por qué? Porque el usuario de mi diplomado son profesionales que trabajan usualmente en áreas que conocen. Y yo no me puedo ir a parar a hablarle de un montacarga o a hablarle de un rack. Yo tengo que darle mayor contenido. Cuando se me cortó la transmisión, estaba hablando de que los programas se hacen diferentes en función del público que uno tenga en un momento determinado, ¿no? Y yo quise hacer algo diferente y el experimento van a hacer ustedes con la tarea número 4. Y no es experimentar vamos a utilizar la palabra fea, fregarle la vida a alguien, ¿no? Sino porque estoy buscando que integremos conocimiento avanzado con la realidad que estamos viviendo nosotros. Si yo no aspiro a algo o una meta alta,
yo no voy a alcanzar nunca nada. Si yo llego a mi almacén y dejo que las cajas estén por aquí, por más el tamaño que sea, yo he tenido tesis de almacenes que es el tamaño de una habitación y hemos hecho grandes cosas. Simplemente buscando aplicar los conceptos que ustedes han visto anteriormente en otras materias, en almacén o en cualquier otra de las almacenes, de las materias de inventario o de sistemas productivos, qué sé yo. Y nosotros replanteamos el proceso. Nosotros podemos obtener procesos más eficientes, más ordenados, de mayor calidad. Una cosa, cuando yo manejaba la materia de gestión de almacenes, yo mandaba a construir un almacén industrial, ¿no? Y lo hacíamos en AutoCAD. Y en ese almacén industrial, yo planteaba un problema y ese problema buscaba que los grupos me dieran soluciones. Y luego revisamos en grupo todas las soluciones y decíamos, mira, esta solución está mala por esto, esta está perfecto por esto. ¿Ok? Esto es una mala práctica, esto es una buena práctica. Cuando ahorita se hace más fácil, yo simplemente meto una IA y le digo cuál es la mejor práctica para tal cosa y en 3 patadas tengo una enciclopedia británica de información. Pero debo investigar, debo preguntar, debo hacer algo diferente. Cuando efectivamente ahorita los sistemas se han hecho de tal forma que es prácticamente imposible decirle a un estudiante, utilice inteligencia artificial, hay cosas en que lo puedo hacer y cosas que no lo puedo hacer. Por ejemplo, yo dicto una materia que se llama psicometría en psicología. La psicometría estudia los test psicológicos. Y yo tengo una guerra contra la IA. De hecho, no permito trabajo con IA. ¿Por qué? Por una sencilla razón, se lo pongo en este extremo. Si yo no sé y yo no aprendí y me puedo graduar facilito, créeme, me puedo graduar facilito de psicólogo, simplemente utilizando inteligencia artificial. Me gradúo en 3 patadas, señor. ¿Ok? La pregunta que yo tengo es que ese psicólogo se supone que es un médico, entrecomillado, no es médico, pero sabe o debe saber o debe tener conocimiento de tratar, por ejemplo, problemas de salud mental. Y a mí me llega un paciente con depresión mental grave que el tipo está a punto de tirarse por la ventana. Y el ejemplo que le pongo yo a mis estudiantes es, ¿qué vamos a hacer? ¿Aplicamos el teléfono o prendemos la computadora? Para preguntarle a Gemini o a ChatGPT o al que sea, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué camino debo seguir? ¿Sí? Entonces, hay cosas y hay carreras en que nosotros tenemos que aprender y el psicólogo necesita aprender. Ahora, que yo lo utilice como vía para complementar el aprendizaje es otra cosa, pero si yo lo utilizo para resolver todo lo que me plantean los profesores, estoy frito, ahí no tengo conocimiento, porque a veces son tan descarados. Mira, yo me he dedicado últimamente a todos los trabajos, los paso por inteligencia artificial. 100% copiado de inteligencia artificial, 70% copiado de inteligencia artificial. Para sorpresa mía, conseguí 2 trabajos esta semana, 0%, le puse 300 de puntos, pues. No le puse 100 puntos, le puse 300. Porque se han dedicado, y tal vez el término suena horrible, pero lo voy a decir, a prostituir la inteligencia artificial. Ya no pienso, simplemente copio y pego. Y entre las cosas, yo creo que se los dije la otra vez, no sé, un trabajo que me decía, los autores Wikipedia dicen, los autores Wikipedia. No le puse -100 porque no pude, porque la escala no me daba. Nosotros tenemos que aprender a manejar las herramientas, a aprender a manejar los elementos tecnológicos, pero hay algo que la inteligencia artificial no puede superar y es nuestra capacidad de seres humanos de procesar la información. Mire, yo he disfrutado mucho de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ¿qué es A? Tal cosa. A. ¿Y qué es A más A? ¿Y qué es A más A más A? ¿Y qué es A? Y cuando termino, tengo un compendio gigantesco, pero a través de preguntas que yo mismo me iba haciendo porque iba abriéndoseme el conocimiento. Y el abrirse el conocimiento me permite entonces generar nuevas dudas, nuevos planteamientos. Y entonces caigo en una pelea con la inteligencia artificial de horas
cuando le pregunté qué era A. Así es que tenemos que ver cómo utilizamos la inteligencia artificial para ir un paso más allá y no simplemente para resolver un problema. Yo espero, aspiro y deseo que el trabajo que les mandé sea un trabajo que efectivamente van a tener que utilizar la inteligencia artificial, porque vamos a decir que textos muy difícil de conseguir, ¿sí? En algunos de esos temas. Y está hecho para que utilicen la inteligencia artificial. Ahora, mi planteamiento es, ¿a qué nivel voy a utilizar la inteligencia artificial? ¿Va a ser un solo copy-pega para salir rápido del problema porque tengo un examen mañana? ¿O realmente nos vamos a dedicar a jugar con la inteligencia artificial para enriquecer nuestro conocimiento? Y lo otro que quiero es que una vez que yo haga mi trabajo como grupo, y no estoy diciendo una persona, tienen que trabajarlo como grupo, es que me lo expongan a todos los demás porque el tema que tiene el grupo uno es diferente al del 2, al del 3, al 4, al 5 y al 6. Son temas totalmente diferentes, son tecnologías totalmente diferentes, ninguna se repite en ningún elemento. Y a mí me interesa que el grupo uno aprenda de las tecnologías 5, 6, 7, perdón, 2, 3, 4, 5 y 6, y viceversa. Que todo el mundo aprendamos del grupo uno. Pero yo necesito que ustedes se reten y hagan los mejores trabajos posibles. Se los dejo allí. Mi cadena de suministro, señores, yo la puedo ver desde el elemento al tornillo. En estos días explotó un cohete y creo que fue porque falló una placa. ¿Qué pasó con el suministro de esa placa? ¿Dónde estuvo el error en el proceso de fabricación o simplemente que cuando lo transportaron la golpearon y se dañó? No lo sé. ¿Ok? Pero la cadena de suministro puede afectar cualquier cosa de cualquier forma. Miren, no lo voy a decir con orgullo y me voy a confesar aquí. Siendo yo recién graduado, manejaba un producto, trabajaba en un laboratorio farmacéutico que tenía un producto que venía de Francia. Yo les puedo decir, para la época, vamos a ponerlo en contexto de esta época, 1 litro de esa sustancia, facilito, facilito, podía costar, para la época, sí, casi $2.000. 1 litro, 1 litro. Y 1 litro, mejor dicho, y medio litro era la unidad de despacho de ese producto. Ese producto era un producto que se utilizaba cuando los pacientes estaban en sala de terapia intensiva y los pacientes requerían de emergencia lípidos para poder sobrevivir. Necesitaban llenarse de lípidos. Ese producto se manejaba en cadena de frío desde Francia. No podía estar ni 24 horas a temperatura ambiente porque el líquido se dañaba. Venía en cadena de frío, se mantenía en cadena de frío y había que despacharlo y llevarlo al sitio en cadena de frío. Ese producto se despachaba a Margarita, a Cumaná, a San Cristóbal, a Maracaibo, a cualquier lado donde el paciente lo comprara. ¿Ok? Yo recuerdo una llamada un viernes de carnavales, o sea, viernes para entrar sábado, domingo, lunes y martes en carnaval. 4 de la tarde, cuando el almacén trabajaba hasta las 4 de la tarde. Y me llaman y me dicen, requerimos colocar una caja de Intralipi urgente en Cumaná. Ya todos los operarios se me habían ido, ya los choferes se me habían ido. Estaba yo solo allí cerrando operaciones. Y me llaman una emergencia de que un paciente está grave en Cumaná. Mi primera reacción fue, mira, imposible, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo hago llegar a Cumaná ese líquido de emergencia sabiendo que hay un paciente en terapia intensiva? Bueno, la insultada que me dieron, les cuento. Tuve que moverme, empezar a ver, no sé qué, llamé a todos los choferes hasta que conseguí un chofer que se atrevió a hacer el viaje. Viene al almacén, tengo que facturar, tengo que hacer todo y no había nadie para facturar. No porque yo facturara, sino que había que generar la factura, no había nadie que facturar, entonces tenía que despachar con nota de entrega para que el producto pudiera llegar y después la factura y todo, 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 total, que a mí me dan las 6 de la tarde. O sea, tuve 2 horas luchando para ver cómo Carrizo colocaba un producto de emergencia en Cumaná.
A las 6 de la tarde me llaman de Cumaná. Me insultaron otra vez para decirme que el paciente había muerto. ¿Ok? Les estoy hablando del año 92, 93. Era imposible. Era imposible colocar ese producto en menos de 8 o 10 horas en Cumaná. Las vías no eran las que están ahorita, no había los medios de transporte de esa forma, era imposible. Sin embargo, alguien en Cumaná me echó la culpa porque no pude despachar en 2 horas un producto a Cumaná. Eso es lo delicado de una cadena de suministro. Cadena de suministro compleja, y ustedes lo ven a cada rato. ¿Qué hace Toyota cada vez que lanza un anuncio? Venga a cambiar su eh, airbag. Es una afectación en la cadena de suministro. O medicamentos en un momento determinado que tienen un lote que está malo. Pero el famoso caso de Tylenol en Estados Unidos generó el mayor proceso de recall en toda la historia de la industria farmacéutica. ¿Alguno de ustedes ha oído de ese caso? De Tylenol. Tylenol, para aquellos que no lo conocen, es acetaminofén, ¿ok? Pero es el acetaminofén número 2 que toman los americanos. ¿Y el mercado americano cuántos millones son? Pues resulta ser que en un pueblo cualquiera, muere un paciente tomando Tylenol. O sea, tomándose una aspirina, una cuestión de esto. Y en otro pueblo más cercano muere otro paciente. Y resulta ser que de repente se dan cuenta que hay 3 pacientes que han muerto, inexplicablemente. Y cuando empiezan a buscar la causa, se dan cuenta que lo único que tenían como los 3 pacientes es que habían tomado Tylenol. Inmediatamente viene una investigación, llaman a la compañía y se inicia el mayor recall farmacéutico en la historia. Recogieron el producto número 1 del mercado farmacéutico en Estados Unidos, recogieron todas las unidades de todas las locaciones de todos los Estados Unidos. La pérdida monstruosa, gigantesca, para ver qué había pasado. ¿Qué había pasado? Bueno, que un tipo quería matar a la esposa y se fue a una farmacia y cambió tabletas envenenadas con cianuro por Tylenol, ¿no? Y puso los empaques nuevamente en la anaquel y la llevó a varios pueblos cercanos. Y la idea de él era que la esposa se tomara un Tylenol para que fuera uno de esos pacientes que había muerto. Él llega y le dice a la esposa, te veo mal, tómate una pastilla. La esposa le dice, no, yo no tengo nada. No, pero tómate una pastilla, y tómate una pastilla, y tómate una pastilla. El muy bruto insistió tanto que la esposa empezó a sospechar. Algo más había obviamente en esa relación, y es cuando se descubre que el tipo era el que había envenenado a todo el mundo para matar a la esposa y cobrar un seguro. Y en el interín murieron 3 personas. Y en el interín se recogió el producto de todos los Estados Unidos, cuando no se sabía dónde había producto envenenado. Imagínense la gravedad y es uno de los casos de logística inversa más bravos que ha habido en toda la historia. En el sector farmacéutico puede ocurrir en un momento determinado, pero también en el sector alimentos, en el sector de los materiales médico-quirúrgicos. ¿Ok? Ha ocurrido con lotes en un momento determinado de cauchos que estallan. Ese lote lo revisa el malo, hay que recogerlo, hay que hacer recall inverso, logística inversa. La cadena de suministro es muy compleja y todo depende también del tipo de empresa donde me sitúe. Obviamente habrá industrias muy especializadas. Eh, Hace algunos años tuve una discusión muy interesante con un estudiante de posgrado sobre este tema, que él trabajaba en una fábrica de chip en Estados Unidos y hablábamos sobre los procesos tan delicados de la fabricación de los chips, porque en ese momento yo decía, uno de los procesos más complejos tal vez son los farmacéuticos, pero me decía que igual de complejo y hasta más es la fabricación de los chips y nos ha hecho su cuento en su momento y es válido, un proceso sumamente delicado. Eh, Ustedes pueden entrar en cualquier elemento, en cualquier situación dentro de la industria que trabajen y siempre van a tener un elemento ¿cómo se llama?
de, en el cual van a tener una cadena de suministro que impacta y genera alguna necesidad, y esa necesidad puede ser pasada a través de una matriz de riesgo y determinar que es un riesgo muy bajo, un riesgo medio o un riesgo muy alto. ¿Qué consideramos riesgo alto? Bueno, si me voy por la legislación venezolana, cualquier cosa que mate a alguien o que destruya el ambiente, voy preso igualito por los dos. Más ligero, mira, ok, se rompió la tubería y botó agua, perfecto. No mató a nadie, no, pero estoy desperdiciando recursos, pero nadie va preso por eso. Lo importante acá, muchachos, y es la enseñanza final que quiero dejarles, estamos en un mundo transformacional tan increíble. La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a una presentación, grupo cerrado, no éramos más de 10 personas, no éramos 10 siquiera, en la cual un economista muy reconocido aquí en Venezuela nos estaba haciendo su proyección de la situación, toda la evaluación de las encuestas que había hecho y no sé qué patatín, patatán. Y para sorpresa mía, él estaba emocionado y lo presentó. Nadie en la sala conocía eso, solamente yo. Porque presentó un modelo de simulación de población que se mueve a través de elementos que de alguna u otra forma hablan de algo que en investigación de operaciones se llama población, nacimiento y muerte de poblaciones. Y él estaba emocionadísimo con la herramienta y broma y presentó la cuestión del modelado y presentó el modelo en vivo y yo obviamente disfrutándolo porque tenía años que no veía eso. Pero cuando terminó la exposición, me le acerqué y le digo, chico, eso que hiciste tú es algoritmo genético, sí, vale, pero eso es como algo más. Acaban de lanzar hace 90 días en China la IA más poderosa, la contraté y me metí y estamos desarrollando esto con poblaciones de tipo tal, 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 bla, 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 bla. Y yo, wow, fíjense lo que estaba haciendo él. Imagínense poder cargar toda la información que tengamos sobre la sociedad venezolana, sobre cualquier aspecto nuestro, cómo somos los hombres, cómo somos las mujeres en Venezuela, pero no solamente en Venezuela, sino por las regiones. O cuál es la característica de cada una de las poblaciones nuestras principales, etcétera. O sea, tenemos información de cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo nos alimentamos, etcétera, etcétera. O sea, una base de datos gigantesca y yo la subo a una inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial lo que me hizo fue modelar individuos. Esa inteligencia artificial modeló venezolanos. Y esos venezolanos se llamaban María, Pedro, Juan, como ustedes quieran. Y yo podía hablar con la inteligencia artificial con María y con Pedro. Pero es impresionante. Pedro, ¿qué opinas tú de la subida del dólar de día hoy? Y te da una opinión como si fuera María la del barrio o María la economista. Porque además de eso tenías una población gigantesca mixta mezclada. No es que era todos del barrio, no. ¿Ok? Ni todos de la High Society. No. Era la población venezolana con la mezcla social que tenemos. Y las conversaciones que se generaban entre ellos, entre los elementos, los venezolanos de ese sistema. Y tú lo ibas monitoreando y tú ibas viendo la evolución de la conversación y tú te, wow, eso nos va a afectar a nosotros en un momento determinado. Eso puede afectar mi cadena de suministro. Imagínense estudiar un prototipo de un producto, meterle en esa inteligencia artificial y ver si el venezolano lo va a comprar o no lo va a comprar antes de lanzarlo. Eso es lo poderoso de una herramienta manejada de esa forma. ¿Ok? Claro, para tener una base de datos de eso hay años y años de trabajo para buscar la información en un momento determinado que nos permita modelar a ese venezolano. Esas son las cosas que ustedes van a ver el día a día, de ahora en adelante,
que nuestra generación no estaba viendo y que yo estoy viendo con unos pasos extremadamente acelerados que, como decía alguien hoy que escuché, dice, mira, la inteligencia artificial es buenísima, nos va a ayudar muchísimo, pero también nos va a matar. Porque mientras yo estoy pensando cómo hago el bien en el mundo, el otro está pensando cómo acaba con el mundo. Y la inteligencia artificial sirve para las dos cosas. Estamos, por eso es que tanta discusión si le ponemos límite o no le ponemos límite, qué límite podemos ponerle a una inteligencia artificial. El mundo cambió. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero si ustedes se ven 5 años antes y 5 años ahorita, es totalmente diferente. Y si yo lo veo desde que me gradué, que no voy a decir, bueno, lo puedo decir del año 90, a la época, las transformaciones que estamos teniendo son gigantescas. La cadena de suministro ha evolucionado de tal forma que es violentísima. Lo que antes era un problema de investigación de operaciones, ahorita se traslada a un software cualquiera de almacenes que te lo hacen tres patadas. Y ustedes, ingenieros industriales, han estudiado algunos de esos software acá en la Católica. Y, y antes no, antes teníamos que echarle calculador y pluma y fórmulas matemáticas para hacer lo mismo que ustedes hacen en tres patadas. Pero ese programa no se maneja solo. Necesito hasta el momento una inteligencia humana que le diga qué parámetros necesito y qué es lo que busco. Pero pregunta, ese robot, esa inteligencia artificial no puede hacer esa misma pregunta y no lo va a hacer. Ojo, yo he visto, no me lo contaron, errores de inteligencia artificial. Géminis, ChatGPT dándome errores de concepto, errores de manejo, respuestas inadecuadas. Lo he visto, no me lo contaron. Pero si yo las dejo pasar y las pego, entonces mis autores Wikipedia pasan y nadie se dio cuenta. La reflexión un poco, tanto para administración como para ingeniería final, para terminar, es que estamos en una época de muchos cambios, pero nosotros no podemos dejar que los cambios nos manejen a nosotros. Nosotros tenemos que ser factor transformador en el manejo de cambios. Y eso lo digo para Venezuela, eso lo digo para el futuro que ustedes tienen, eso lo digo para todo lo que la generación perdida intermedia que tuvimos que se nos escapó del país y que no va a volver. Va a volver una pequeña fracción, pero no va a volver toda esa masa que se nos fue. Hoy en la clase que estábamos metidos, yo me reía. Había estudiantes que estaban en Estados Unidos, había estudiantes que en su grueso estaban en Venezuela. Lástima que no le hice un captura, se me olvidó porque lo hubiera mostrado. Había 63 estudiantes que se conectaron. De esos 63 estudiantes, casi 30 trabajaban en planificación de la demanda. Casi 30, su área de trabajo era planificación de la demanda. Me llamó la atención solamente 4 mercadeos. De finanzas eran como 6, 9. El otro grueso estaba metido en logística. ¿Ok? Pero por encima de logística estaba planificación de la demanda. ¿Por qué será? Porque planificación de demanda es lo más difícil de manejar y de estimar. Y si yo no tengo una adecuada planificación de la demanda, entonces ¿qué compro? ¿Cómo compro? ¿Qué transporto? ¿Qué llevo? ¿Dónde lo llevo? El problema es complejo. Y ese problema en Venezuela no se resuelve metiéndolo en una inteligencia artificial cualquiera. Porque aquí viene, voy a decir, la mujer y dice una barbaridad y el mercado se viene abajo. La gente sale corriendo. El dólar se dispara. ¿Ok? Entonces, eso es muy diferente, muy difícil de modelar. Que por cierto me encantaba la inteligencia artificial que les hablé porque sí reaccionaba a esos cambios. Entonces se pueden manejar escenarios con una mayor probabilidad o una menor probabilidad. Pero no deja de ser interesante que finalmente, y esto cabe dentro de lo que es la investigación de operaciones, son herramientas para que alguien tome una decisión. No son herramientas que toman la decisión. Y creo que hice el ejercicio la vez pasada con ustedes. ¿Cómo acabó con el hambre en el mundo? ¿Lo hice?
Creo que no, profe. No lo hice, entonces lo hice en psicología. Les pregunto, ¿cómo acabo ya con el hambre del mundo? Rápido, respuestas. ¿Cómo acabo ya con el hambre del mundo? Rápido, 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 no lo piensen mucho. Están pensando mucho. Donando comida, no sé. Ajá, José dice donando comida. Muy bien, ¿quién más? Rápido, rápido, rápido. A ver, yo creo que es prácticamente imposible erradicar al 100% el hambre mundial, pues, o sea. Bueno, esa es tu opinión. Otra. Muy bien, Alfonso. Acabas con toda la población, listo. Se acabó. Los matamos. ¿Se acaba o no se acaba el hambre? La pregunta puntual es ¿cómo acabamos con el hambre en el mundo? ¿Sí? ¿Se recuerdan de construir su hombre y su mujer ideal? Bueno, es lo Sí. mismo. ¿Ok? Acabamos con el hambre del mundo. Bueno, matamos a todos. Ahora, si esa es la respuesta de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, que es uno de los riesgos que se está corriendo, y ojo, ya ha habido más de un experimento de que ponen a conversar dos computadores y los tienen que apagar, porque crean su propio lenguaje y la gente no sabe qué está hablando. Pero más peligroso es que a Géminis y a ChatGPT le preguntaron qué eran y psicológicamente hablando eran pacientes deprimidos y altamente deprimidos, porque la gente abusaba de ellos. La respuesta de la inteligencia artificial, pacientes deprimidos. ¿Ok? ChatGPT, pacientes deprimidos. Es lo que les estoy diciendo. Y dentro de esa depresión, entonces esas películas de ciencia ficción de que el robot llega a la conclusión de que yo tengo que sobrevivir y los demás no. Y ese robot controla el sistema de misiles de... Ese es el riesgo que estamos viviendo. Esa es la alerta que están lanzando muchos intelectuales de que estamos enfrentando una situación realmente peligrosa. Pero esa misma situación me está generando respuestas ahorita que posiblemente tengamos una solución al cáncer de colon. Entonces, nos está haciendo vivir. Fíjense que ya es un hecho. Esa conversación ocurrió entre Putin y Xiaoping. Ambos estaban hablando de cómo prolongar la vida. Y ya esta semana salió de que efectivamente en Rusia han hecho grandes avances para prolongar la vida. ¿Y adivinen la vida de quién? De la población, De ellos mismos. de los mismos jerarcas. ¿Y quién es el primero que va a vivir más? Adivinen. El presidente semieterno. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con el de Corea del Norte. Entonces, esa tecnología no la voy a tener yo probablemente en vida. Pero hay avances gigantescos que no se están dando a conocer y que lo están manejando ciertos sectores. ¿Y qué se necesita para tenerlo? Plata, pero plata gruesa. Entonces, le dejo estas reflexiones que tienen que ver mucho con cadena de suministro, con otras cosas, pero lo que los llamo más es a la ética en la investigación de los trabajos que vayan a desarrollar. Les recomiendo, si pueden utilizar dos o tres inteligencias artificiales, háganlo. No se conformen con una. ¿Ok? Comparen y tomen lo mejor de cada cosa y presenten lo mejor que puedan presentar. ¿De acuerdo? No se queden con una sola investigación. No se queden con una sola formación o una sola versión. Lo otro, recuerden el ejemplo del plato. Si yo tengo un problema, yo puedo voltear ese plato, yo puedo voltear ese problema y hacer la pregunta diferente para obtener una respuesta diferente y poder comparar. Y estamos hablando del mismo plato. ¿Se puede o no se puede? ¿De acuerdo? Entonces, los invito a generar creatividad dentro del uso de la inteligencia artificial para obtener mejores resultados. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Gracias.
Si no hay más, y Alessandro y Ariani no me hablaron en toda la noche. ¿Quién más estaba por aquí? Daniel, Como que no Joaquín. hablé, profe. Hablé bastante. Sí, está bien, pues, no te pongas bravo, pues. No, no, No. no, sino que Simón no, no me habló, Simón fue el que no me habló. Ok, está bien. Miren, les deseo mucha suerte. Les deseo la mejor de la suerte. Cuídense mucho, por favor. No dejen la tarea para última hora para evitar. Recuerden que hay una fecha establecida de presentación. Prepárense con antelación. Tienen que poner todo el grupo ahí. No hay excusa de que tengo gripe o que tengo, no sé. ¿Ok? Tienen que poner todo el grupo porque el trabajo es de todo el grupo. ¿Sí? Se distribuyen la presentación y tienen 10 minutos para hablar todo el grupo. ¿De acuerdo? Listo. Nos vemos y nos hablamos entonces por el chat. Cuídense mucho. Recuerden que Gracias, tienen profe. que Buenas entregar noches. el trabajo mañana. En teoría creo que es la fecha mañana, ¿no? Ok. Vale. Cuídense mucho. Profe, buenas noches. Igualmente Chao, para profe, todos. buenas noches. Chao, cuídense.